El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:04 en la mañana. Comenzamos con las entrevistas. Le agradecemos la gentileza de atender esta invitación al señor presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, Roberto Dunn Suárez. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días, qué gusto. Mauricio, buenos días, gracias por tenerme con ustedes. Gracias a usted por la gentileza. Hay muchos temas para comentar. Estamos enfrentando esta fase que algunos denominan la fase pospandemia, la fase en la cual obviamente hay expectativas sobre esta posible reactivación del aparato productivo. Está claro que el Ecuador ha enfrentado una muy dura recesión, matizada esa recesión justamente por la crisis económica que ya enfrentamos antes de la pandemia y luego obviamente la pandemia propiamente dicha. En el contexto de la reactivación, le pregunto, ¿cuál es el rol de la Corporación Financiera Nacional? ¿Cuál va a ser el papel o cuál es el papel de la CFN? Fabricio, muchas gracias. El rol de la CFN es un rol clave dentro de esta época post-pandemia. Nosotros en la CFN trabajamos todos los días para apoyar y generar mecanismos para que los sectores que han sido afectados por la pandemia puedan salir adelante. Por lo tanto, la CFN ha rediseñado su modelo de negocio y inicia una importante transformación hacia la banca de segundo piso, sin dejar el crédito directo como banca de primer piso, porque nosotros seguimos apoyando a los créditos mediante un portafolio de primer piso como el PYME Express, PYME Prospera, CFN Apoyo Total, con Factoring Internacional. Son líneas justamente para que el sector empresarial y el sector agroexportador y las pymes despeguen después de este duro golpe que todos hemos sufrido. Correcto. A ver, siempre hemos escuchado banca de segundo piso, banca de primer piso. Sería interesante explicar a la audiencia cuál es la diferencia y qué significan ambos conceptos, por favor. La CFN fue creada hace más de 50 años como una banca de desarrollo. Eso significa que la CFN es una banca de segundo piso, una banca que atiende a la banca, porque la CFN se nutre de fondos, no del público, sino de fondos multilaterales, que los pone a disposición de la banca local. Eso es lo que ahora estamos haciendo en este contexto. Básicamente, dentro del proyecto del Banco Mundial son un préstamo de $260 millones, de los cuales ya llegaron los primeros 120 millones de dólares al país, que son para reactivar las pymes y las MIPYMES. El contexto del préstamo del Banco Mundial es específico a que esos fondos sean distribuidos a través de las IFIs. Y el por qué es muy simple, porque nosotros como CFN apenas tenemos 12 oficinas a nivel nacional. Y lo que el Banco Mundial y estas multilaterales quieren es que el crédito sea permeado a la totalidad del territorio. Y eso se lo logra solo a través de las IFIs y las cooperativas. A ver, ese crédito que usted nos señala, otorgado por el Banco Mundial de $260 millones para las pymes y MIPYMES, de los cuales han llegado 120 millones al país, ¿los entrega directamente la Corporación Financiera Nacional o estos recursos los entrega a la banca privada para que sea la banca privada la que los canalice? ¿Cómo funciona esto? Nosotros lo entregamos, usamos de vehículo a la banca nacional, para que a través de toda la extensión que tienen ellos puedan entregar estos créditos, que son créditos a largo plazo y a tasas bajas a los que necesitan el crédito. O sea, no se entrega directamente por parte de la CFN. Estos créditos específicos no. Nosotros tenemos otras líneas que seguimos entregando directamente. Ya, en estos créditos específicos, ¿se canaliza a través de la banca privada o a través de la banca pública? Por ejemplo, Ban Ecuador. No, este crédito del Banco Mundial es estrictamente para la banca privada. No podemos utilizar en banca pública. Correcto. Correcto. En contrapartida, ahí nos explica este crédito. ¿Está entregando la CFN créditos directos también o no? Sí, nosotros continuamos sirviendo el primer piso, como le comentaba, apoyando a los portafolios de PYME Express, PYME Prospera, CFN Apoyo Total,
que son las pequeñas, las áreas donde nosotros apoyamos son las que generalmente la banca privada no está tan dispuesta a darles los plazos o a seguir con los clientes de ciertos sectores que han sido gravemente afectados. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros para darles un largo aliento. Correcto. En este momento, digamos, este producto que usted nos señala o este servicio que ustedes están justamente generando de los 260 millones de dólares, ¿es el único o están proyectando algo más para el sector productivo, señor presidente del directorio de la CFN? Fabricio, no, este es el primero que llega. Estamos abriendo más campos. Nosotros tenemos para a finales de este año, o sea, en el último, ya en este trimestre, ingresarán más recursos provenientes de la KfW, que es el Banco de Desarrollo Alemán. También contaremos entre diciembre y enero desembolsos importantes de 200 millones de parte del AIIB, que es el Banco Asiático de Inversión, que son 200 millones, y también estamos tramitando para el primer trimestre del 2021 créditos con el BID y con el CDB. Eso nos va a ayudar a llegar a un monto total de alrededor de 800 millones de dólares que van a poder, frescos, que van a poder ser utilizados y también van a servir a la reactivación del país. En este momento, ¿cómo está la situación del sector productivo? Usted nos habla justamente de esta proyección para el futuro y obviamente suena muy interesante hablar de 800 millones de dólares en recursos frescos porque esto va a dinamizar la economía. Pero a esta hora, ¿cómo está la situación hoy en el sector productivo, señor presidente? Yo le puedo decir, Fabricio, que hasta septiembre la CFN registra el desembolso de 204 millones de dólares, con lo que hemos beneficiado básicamente a sectores como la manufactura en un 52%, el agropecuario en un 14% y a la construcción un 9%. También desde la pandemia hemos diferido y se han instrumentado 2.219 solicitudes de diferimientos extraordinarios. Esa es una gran ayuda que se está dando al consumidor. El monto estimado de los diferimientos que hemos hecho son sobre los 607 millones de dólares a nivel nacional. Comprenderá que eso es un gran alivio para las empresas y los empresarios y las microempresas y las pymes. ¿Qué significa esos diferimientos? ¿Significa la ampliación de plazos o la reestructuración justamente de los plazos? Significa los dos, reestructuración de plazos, reestructuración a largo plazo, aumentando en muchos casos hasta 10 años las operaciones, justamente para cuidar al cliente y darle la viabilidad a la productividad. Correcto. Quiero aprovechar la oportunidad, estamos conversando en esta mañana con nuestro invitado, Roberto Dunn Suárez, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. ¿Qué pasó con el Banco del Pacífico, señor presidente? ¿En qué sentido, Fabricio? Cuéntame. Entiendo que estaba en el proceso de venta. No, a ver, eso es un tema que sí vale la pena aclararlo. Cuéntenos, por favor. El único proceso que he estado desde el año pasado es un proceso de valoración. Un proceso de valoración del activo que es el Banco del Pacífico. No se ha entrado en un proceso de venta, no se ha iniciado un proceso de venta, eso es totalmente falso. ¿Y en qué estado se encuentra ese proceso de valoración? Bueno, el proceso de valoración ya está terminado, estamos esperando los informes finales, la valoración está ya concluida, estamos en fase de espera de la entrega de los informes que nos proporciona el Bank of America Securities y pues lo remitiremos al Ministerio de Finanzas. Ahí se decidirá si se realiza una venta o no, así está contemplado el proceso. Lo que hay que recordar es que debemos precautelar la seguridad del banco y por eso es que no se puede afectar en un medio o usando medios políticos la especulación o teniendo una especulación política sobre un proceso técnico que es el tema de valoración de un banco. Por eso acudo a la fuente que es usted para preguntarle justamente esto, porque sobre el tema del Banco del Pacífico se han dicho un montón de cosas, partiendo sobre un tema que sí quisiera que me clarifique. Hace algunas semanas se conoció, y bien lo anotaba usted, que el año pasado había comenzado este proceso. Pero resulta que se conoció que hubo una resolución justamente vinculada a este proceso de valoración que incorporaba una disposición de reserva total del proceso de valoración.
Esto usted habrá escuchado, se conoció hace varias semanas. Algunos sectores se pronunciaron sorprendidos porque no se entendía que la valoración o posterior o posible venta de un activo como el Banco del Pacífico se lo maneje con reserva. Se conoció porque incluso hubo un comunicado de que supuestamente se iba a reformar esa resolución y que el proceso iba a ser público. Yo quisiera preguntarle qué pasó. ¿Finalmente reformaron o no esa resolución? ¿Finalmente el país va a conocer los detalles de esta valoración? ¿Cómo está este proceso, señor presidente? Fabricio, el tema yo creo que fue sacado de contexto justamente porque nosotros en la CFN somos la parte técnica y la Asamblea maneja el tema político. Cabe indicar que el tema de la valoración es un tema estrictamente técnico y tema muy sensible. Nosotros recautelamos el patrimonio de todos los ecuatorianos que son los clientes del banco. Dentro de la valoración, cuando se hace una valoración de un activo como el Banco del Pacífico, no solo se ve el debe y el haber, o la valoración de los bienes, se ve la estrategia que el banco está diseñando para cada uno de sus clientes por diferentes sectores. Se ve la estrategia de la parte de tecnología, justamente lo que lo diferencia de los restos de bancos. Esa es la parte que es la cual hay que cuidar. No es el número es un número tranquilo que tiene que ser, que va a ser conocido. Pero lo que se trata de cuidar es la información interna del banco, como los clientes, la estrategia que tiene el banco para sacar adelante a sus clientes, que es lo que justamente le da el valor a futuro no solo el PIG del banco es lo que vale, es la estrategia que el banco tiene con sus clientes. Imagínense si este detalle de quiénes son sus clientes, de cuáles son las estrategias, se hace público, o sea, perdería el valor del banco. O sea, eso fue lo que se declaró reservado. Eso es lo que se tiene que mantener reservado, es la estrategia, la parte íntima de cómo el banco maneja a sus clientes y sus estrategias de futuro, hacia el futuro. El número es lo de menos, el número es un número que todos los ecuatorianos vamos a conocer. Ya, eso no nos dice nada. Lo que vale dentro de ese número es cómo se llega al número sabiendo las estrategias internas. Ahora, esto se conoció porque dos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, me parece que los consejeros Rosero y Dávalos, habían pedido información sobre este proceso y la Corporación Financiera les advirtió que era un tema reservado. Ahí es cuando se conoció esto, señor presidente del directorio. Nosotros, como le dije, nosotros no podemos romper el tema del sigilo bancario. Nosotros estamos inmersos y nos debemos a la ley del Código Monetario Financiero. Entonces, como autoridades tenemos una responsabilidad muy importante con los ecuatorianos y por eso es que actuamos pegados a la ley. A las únicas instituciones a las cuales la CFN, siendo un banco público, puede dar información una vez que sea bien requerida es a la Contraloría del Estado, a la Fiscalía del Estado, a la Asamblea, básicamente. ¿Esa resolución del año pasado finalmente la reformaron o no? ¿O la mantuvieron tal cual? Estábamos justamente en conversaciones con la Asamblea, con el Comité Económico, para ver la reformatoria que se necesitaba. Yo he acudido 2 veces ya a la Asamblea, uno al Pleno y otra al Comité Económico, justamente para discutir esos temas, pero para poder hablar con ellos y transparentar como hay que ser transparente, necesitaba yo pasarles el sigilo a ellos también, y esa es la parte que no están ellos de acuerdo y quieren hacerlo público. Entonces, ahí es donde nos encontramos al momento. Correcto. Permítame, por favor, retomar el tema de los créditos que otorga la Corporación Financiera Nacional. Me parece muy pertinente la aclaración que usted ha hecho sobre el tema del Banco del Pacífico, pero quiero retomar la génesis de este diálogo con el señor presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, Roberto Dum Suárez, que nos atienden esta mañana. A ver, tengo preguntas de nuestra audiencia. Por ejemplo, hay una reflexión de un internauta que me dice, Víctor Freire dice, las garantías descomunales han estado siendo una barrera para quienes no pueden cubrirlas. ¿Cómo están haciendo con el tema de las garantías para quienes buscan acceder a un crédito? Justamente, Fabricio, nosotros en la CFN hemos implementado el Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué significa eso? Que
personas como el señor que usted menciona, cuando está ya con todas sus garantías a tope, puede tener acceso a este Fondo Nacional de Garantías, donde accede de una manera extra a garantías para poder ser otorgados sus préstamos. Entonces, si yo tengo mis bienes que cubren 100 y necesito 125 para poder ser sujeto de crédito de cualquier banco, ese 25% extra se lo puede dar el Fondo Nacional de Garantías. Correcto. Acá también, mire usted una reflexión que nos hace otro internauta, Roberto Espinosa, perdón. Dice, la CFN le entrega los recursos de todos los ecuatorianos a la banca privada para que entregue créditos. Y hace una pregunta, ¿esto no incrementa el precio, o sea, el interés de los créditos? La banca privada, ¿por qué no entrega créditos con el dinero que tiene en el extranjero? En un análisis costo-beneficio, ¿no sería mejor para demostrar que para la CFN y para el solicitante de crédito que la CFN tenga oficinas propias en todo el país y entregue directamente los créditos a los solicitantes? ¿Cuál es su opinión sobre esta reflexión que hace nuestro oyente? Primero, la banca, el dinero que entrega la CFN no es dinero de todos los ecuatorianos, es dinero de extranjeros. Traemos dinero del exterior nosotros a través de multilaterales, como son el Banco Mundial, la CAF, el BID. No es dinero del Estado ecuatoriano, sino que ayudamos a invertir, a traer flujos externos al sistema ecuatoriano. Segundo, el génesis de la CFN es ser una banca de desarrollo, no es ser una banca comercial. Nuestro potencial es en desarrollar, en ayudar a desarrollar tanto a través de la banca como de la pequeña banca. Nosotros ampliarnos el espectro de 12 oficinas a más encarecería el costo, porque el costo operativo de la CFN pues se encarecería, y eso va a hacer que se encarezcan las tasas. Acá nos pide que le preguntemos, Fausto Valdivieso dice, a ver, se me perdió la pregunta, deme un segundo que por aquí la tenía. ¿Qué interés y qué beneficios obtiene la banca privada al emitir estos créditos que, dice nuestro oyente, y esa reflexión de él, muy rara vez llegan a los microempresarios, dice? ¿Qué le responde usted, señor presidente del directorio? Bueno, la ventaja del Banco Mundial es que tenemos un gobierno fuerte referente al manejo de estos fondos. Estos fondos están específicos para ser dirigidos a las pymes y MIPYMES. Son para empresas que no facturen más de 5 millones, por lo tanto los corporativos no tienen acceso a estos fondos, sino justamente los pequeños empresarios. Son créditos que van a ser dados a largo plazo, de 8 a 12 años. Las tasas de interés son las tasas similares a las que va a tener en el mercado del día de hoy, pero con la diferencia que van a poder tener plazo. Ahorita en el sistema financiero usted consigue 180 días, máximo un año. Estos son lineamientos que van a ser mínimos de 8 años. Con esto los pequeños empresarios y las pymes pueden planificar financieramente su futuro, sin estar esperando renovaciones a corto plazo. Claro, pero digo, al final no es que se puede disponer una tasa de interés específica, depende de la tasa de interés del mercado y eso ya depende del banco. Sí, la tasa de interés la pone el sistema. Nosotros en este tema el sistema está consciente de las necesidades que tiene las empresas y los microempresarios, y están de acuerdo en mantener las tasas bajas para estos créditos. Conforme vayamos en una segunda etapa, las tasas van a seguir bajando. Correcto. Una pregunta más. Aquí doña Alexa Pilligua me pide que le pregunte si el préstamo, dice, nos indicaron que está aprobado en el Banco del Pacífico y para el desembolso nos indicaron que la CFN cambió las políticas y no nos dieron el préstamo Reactívate Ecuador. ¿Cuál es la relación sobre este crédito Reactívate Ecuador entre la CFN y el Banco del Pacífico a propósito de esta inquietud que hace el oyente, señor presidente del directorio? Bueno, son dos productos diferentes. En el caso del Banco del Pacífico, ellos manejan el Reactívate Ecuador, para lo cual justamente lo que la señora que hace referencia necesitan un seguro, que es con acceso al Fondo Nacional de Garantías.
hemos capitalizado el Fondo Nacional de Garantías para justamente puedan tener esta capacidad. Fue tan explosivo el tema de la reactivación que pues el monto que había en el Fondo Nacional de Garantías no fue suficiente en un momento y tuvimos que capitalizarlo. Ahorita está ya en 30 millones y estamos capitalizando 40 millones adicionales en los próximos días. Eso es tal vez lo que le sucedió a la señora que usted indica en los momentos que estábamos capitalizando, porque el torrente que hubo de aplicaciones y de créditos pues sobrepasó lo que se esperaba inicialmente. Y puede ser que ella estuvo en esos días que faltaba la capitalización. Ahorita está totalmente capitalizado. ¿Qué le parece otra reflexión que hace un oyente? Beatriz Rivera me dice, como intermediarios, los bancos y cooperativas se benefician más que las pymes y las MIPYMES. ¿Qué le responde usted al oyente? Yo creo que no hay... no estoy tan de acuerdo con ella, porque no hay crédito... No hay mejor crédito no hay peor crédito que el que no se obtiene. Entonces, estas son líneas nuevas, no son líneas que existen, son dinero fresco que va a entrar al torrente financiero. Eso va a dinamizar a la economía y está dirigido estrictamente para las pymes y MIPYMES, no para el crédito corporativo. Acá nos dice Pablo Calle, y me parece una reflexión válida que se la traslado a nuestro invitado, el señor presidente, el director de la CFN. Dice: la Corporación Financiera Nacional ya fue banca de segundo piso en la década de los 90 y sus resultados como banca de desarrollo fueron un desastre. Los bancos colocaban estos créditos solamente cuando no podían colocar sus recursos. ¿Qué garantiza, dice nuestro oyente, que ahora sí la cosa va a funcionar? A ver, lo que le puedo decir es, la banca está sólida, la banca privada, las IFI están sólidas, pero su calce, porque son de dónde trae la banca, de dónde tiene la banca privada su dinero, es de los depósitos que tienen gente como usted o como yo en la banca privada. Y esos depósitos son a corto plazo, por lo cual no pueden dar créditos a tan largo plazo a las personas que necesitan. Estas líneas que están entrando son justamente líneas de largo plazo, son líneas de 25 años, por lo cual la banca va a poder tener la certeza que va a poder tener esos fondos durante tres periodos de 8 años, dándoles 24 años en su torrente para poder agilitar y para poder dar créditos a largo plazo. Hay un par de inquietudes adicionales. Yo le quiero preguntar, usted nos ha hablado de estos 260 millones de dólares del Banco Mundial, que han llegado 120 millones ya al país para reactivar las pymes y MIPYMES. Nos ha señalado también que se prevé para fin de año el ingreso de más recursos procedentes del Banco de Desarrollo de Alemania, también del Banco Asiático de Inversiones para el primer trimestre del 2021 del Banco Interamericano del Desarrollo. Nos habla de 800 millones de dólares más o menos según lo que usted nos había explicado. Yo le pregunto, ¿esos recursos son entregados a la CFN por parte de los multilaterales o son entregados al gobierno nacional para que los canalice a través de la CFN? Son entregados directamente a la CFN. Ese es un trabajo que la CFN hace y busca el dinero en multilaterales afuera. Son dineros del Estado ecuatoriano. ¿Y es la CFN la que puede disponer de esa plata? Así es la CFN la que dispone el dinero. ¿Esa plata no ingresa a la cuenta única del Tesoro? No ingresa a la cuenta única del Tesoro y solo para que un tema, la CFN no es parte en este caso, la CFN no es parte de la... No es parte de la función ejecutiva. Exacto. Ya, correcto. O sea, los recursos que van a la CFN no es que los ponen en la misma cuenta del resto de instituciones públicas. No, son cuentas propias de la CFN. Correcto. Don Roberto, le quiero agradecer por estos minutos, por haber compartido con nosotros y absuelto algunas de las inquietudes en este diálogo periodístico. Muy reconocido por su gentileza. Que tenga buen día. Muy buenos días y gracias, Fabricio, por haberme permitido estar con usted. Gracias a nuestro invitado Roberto Dun Suárez, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, explicando detalles sobre este rediseño de la CFN convirtiéndose en banca de segundo piso, explicando también obviamente los recursos que están comprometidos por los multilaterales, y le hemos hecho la pregunta sobre el tema del Banco del Pacífico. Me parece que allí la noticia, y suscribo, leí al final el mensaje de mi colega Néstor Aguilera, al final no entiendo por qué han tardado demasiado tiempo en aclarar.
El Banco del Pacífico no se vende, al menos aún. El proceso que inició fue para la valoración y todavía no se ha resuelto la venta. Con todo respeto, no entiendo por qué en su momento no se aclaró este tema y dejaron que pase demasiado tiempo para la especulación. Pero nuestro invitado ha aclarado que lo que se ha ejecutado es un proceso de valoración y que no se ha definido la posterior venta del Banco del Pacífico. 7:29 en la primera hora.